la señorita juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria ha afectado y vulnerado derechos fundamentales de mi patrocinado Roberto Torres González. ¿En qué se sustentan estas razones? Primero, que la señorita juez no ha cumplido con lo señalado por el artículo 139, numeral 5 de la Constitución Política del Perú, que obliga a que toda resolución deba ser debidamente motivada, y cuando habla de motivación señala que se debe hacer expresa mención no solamente a la ley aplicable, sino también al hecho. En este caso, el fundamento para declarar improcedente la nulidad planteada por la defensa del señor Roberto Torres González solamente se sustenta en un considerando, que es el considerando séptimo, de la resolución número 40. Y textualmente dice: en el presente caso estamos ante un proceso penal que se encuentra en el estadio de ejecución de sentencia dictada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de fecha 22 de mayo del 2012. Por lo tanto, la expedición de la resolución número 36 se ha hecho con sujeción a las normas procesales pertinentes, sin que se haya observado el inciso D del artículo 150. Ahora bien, esta resolución número 40 es para declarar la nulidad de la resolución número 36. La resolución 36, ¿qué es lo que establece? Establece la ejecución de la condena impuesta por la Segunda Sala Penal de Apelación. En ese sentido, ¿cómo sustentamos nosotros la defensa? La defensa la sustentamos en que la señorita magistrada no ha tenido en cuenta o no ha resuelto la nulidad ni la apelación de la nulidad con respecto a lo señalado por el artículo 16 del Código Procesal Constitucional respecto a las medidas cautelares. ¿Qué dice el artículo 16? Que la medida cautelar se extingue de pleno derecho cuando la resolución que concluye el proceso ha adquirido la calidad de cosa juzgada. En este caso, señores magistrados, existe una segunda medida cautelar que no ha sido objeto de impugnación, que está vigente y que precisamente esa segunda medida cautelar que obra no solamente como anexo del recurso impugnatorio que se ha presentado, sino también que fue puesta de conocimiento a la señorita juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, no obstante haber tenido ese conocimiento, no la ha tomado en cuenta para efecto de expedir no solamente la resolución 36, sino también la resolución número 40. Esta segunda medida cautelar, al estar vigente, por lo tanto cobra todos sus efectos jurídicos. Es más, esta segunda medida cautelar ha servido para que el señor Roberto Torres González pueda retornar, se le hayan habilitado nuevamente sus credenciales de alcalde de la Municipalidad de Trinidad del Chiclayo mediante la resolución número 968-2012 expedida por el Jurado Nacional de Elecciones con fecha 26 de octubre del 2012. Por lo tanto, la defensa, señor magistrado, solicita como prevención que se declare fundada el recurso impugnatorio de apelación interpuesto contra la resolución número 40 y que consecuentemente se resuelva por revocar la resolución número 40, reformándola, resuelva por declarar fundada la nulidad deducida y se deje sin efecto e insubsistente la resolución 36 y todos aquellos actos procesales que ello hubiese originado. Muchas gracias. Muy bien. Señor fiscal. Gracias. Señores magistrados, se pretende invocar una medida cautelar cuando la pronunciación de la resolución 36 y 40 se basa, como lo ha indicado el ACU y como lo ha indicado la defensa que me ha antecedido, en el séptimo considerando que lo que se ha resuelto a través de la resolución 26 y 40 se trata de un proceso penal. La defensa no ha indicado cuál es
la garantía constitucional y cuál es el debido proceso que se ha vulnerado. El Tribunal Constitucional, en el caso de General Selective, ha indicado que el debido proceso tiene dos dimensiones: la dimensión formal, que es el derecho a la defensa, el plazo razonable, la doble instancia y otros derechos. No ha indicado cuál de ellos se ha violado. En la dimensión sustancial del razonamiento, la proporcionalidad, tampoco ha indicado que se ha violado. Sin embargo, se pretende indicar que se está violando el debido proceso, lo cual no es cierto, porque la resolución 36, lo que hace es hacer aclaraciones o correcciones de errores materiales, y lo hace la ACUO en base a lo establecido en el artículo 124, inciso 1 del Código Procesal Penal, que le faculta. Ahora, ¿y qué es lo que está aclarando? Cuando se emite la resolución, la sentencia, se indica en el tercer considerando que los artículos 16 y 22 corresponden a la Constitución. Sin embargo, el ACUO, advirtiendo este error material, hace la aclaración indicando que estos artículos corresponden al Código Procesal Constitucional. Aquí no hay una violación al debido proceso, no hay un razonamiento lógico que afecte a la dimensión sustancial del debido proceso. Asimismo, en el quinto considerando, señores magistrados, el ACUO advierte otro error. Indica que se le señaló al sentenciado que vaya trimestralmente a controlar sus actividades, y señala trimestralmente. Sin embargo, señala que deben ocurrir en el mes de septiembre, octubre y diciembre. Entonces, si nosotros sacamos el cómputo, lo cierto y lo correcto es que debe ir en el mes de septiembre y diciembre, y eso es lo que ha aclarado. Entonces, aquí tampoco hay una violación al debido proceso. Por otro lado, señores magistrados, ustedes deben tener en cuenta que prácticamente el sentenciado ha consentido dicha decisión del juez penal. ¿Por qué? Porque ha abonado el 50% de la reparación civil y está firmando. Prácticamente está convalidando y está admitiendo lo que se ha decidido. Entonces, ¿de qué violación del debido proceso y garantías constitucionales se está hablando? No lo hay. El Tribunal Constitucional exige, para apelar o a solicitar la violación del debido proceso, debe haber una violación concreta, y la defensa no ha señalado cuál es esa violación concreta en sí. Siendo así, el Ministerio Público Defensor de la Legalidad establece o arriba a la conclusión de que no se ha violado ningún derecho del debido proceso ni de las garantías constitucionales, razón por la cual solicitamos se confirme la resolución recurrida. Señor Procurador. Muchas gracias, señores diputados. Al respecto, ciertamente, como lo ha manifestado el señor representante del Ministerio Público, de acuerdo al artículo 149 y 150, la nulidad solamente se produce en virtud del principio de taxatividad, en los casos previstos por ley. Y la invocación de la nulidad absoluta en mérito de la observancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstas en la Constitución tiene que estar debidamente fundamentada y sustentada, no solamente en derecho, sino también en el derecho. El recurso de apelación interpuesto por el sentenciado Torres González no ha establecido en modo alguno cuál sería la actuación judicial que ha inobservado el derecho constitucional o la garantía prevista en la Constitución que le corresponden. Bien lo ha dicho el señor representante del Ministerio Público, hasta la fecha no se ha establecido cuál es la violación material o formal alguna de las garantías a las cuales el sentenciado tuviera derecho. Ahora bien, hay que tener muy bien presente lo expresado precisamente por el señor representante del Ministerio Público, en el sentido de que el sentenciado Torres González está consintiendo la resolución número 36, que es de la cual él deduce nulidad, es decir, la resolución que inicia la ejecución de la sentencia. Y se invoca que la señora magistrado ha actuado contrario al debido proceso, cuando la realidad nos indica que en este proceso penal la sentencia ha quedado firme, porque contra ella no se han interpuesto recurso impugnatorio alguno. En ese sentido, ¿cuál es el estadio procesal que continúa la sentencia? La ejecución. Y es lo que ha actuado
la juez del sexto juzgado de investigación preparatoria. Ha continuado con el trámite del proceso, ha ejecutado la sentencia y ahora se pretende desconocer argumentando hechos que no son ciertos. Y ante ello, tenemos como muestra el acta de audiencia pública de control de ejecución de sentencia, de fecha 14 de noviembre del año 2012, en la cual concurrieron el abogado defensor del sentenciado Torres González y el propio sentenciado, en la cual se deja constancia que con fecha 13 de noviembre del año próximo pasado, se adjuntaron 2 certificados de depósito judicial por la suma de 3.000 nuevos soles entre los dos. Además, se dejó constancia que el sentenciado había cumplido con sustentar sus acciones, sus actividades. Nos preguntamos, señores magistrados, ¿cómo se puede deducir nulidad del auto que inicia la ejecución de la sentencia si el propio sentenciado ya está ejecutando la sentencia? Lo que sucede aquí es que se pretende dilatar la ejecución de la sentencia solo en el extremo de la inhabilitación. O sea, el sentenciado Torres González sí cumple la pena, sí cumple con justificar sus actividades, sí cumple con pagar la reparación civil, pero no quiere cumplir la inhabilitación. En consecuencia, consideramos que el auto emitido por la juez de primera instancia se encuentra debidamente sustentado en hecho y derecho, por lo que solicitamos que se confirme la misma. Bien. Sí, señor juez. Primero, para señalar que lo manifestado por el señor representante del Ministerio Público es completamente falso. Él dice que la resolución número 36 solamente se aboca a la corrección de errores materiales. Y la realidad dice lo contrario. Si no, veamos qué dice el considerando primero, segundo, tercero y cuarto de la resolución número 36. No voy a leer el primero porque es una norma que se invoca, pero miren lo que dice considerando segundo. Dice, en el presente caso, a partir de la interposición de una medida cautelar en el proceso de amparo ante el juez titular del tercer juzgado especializado civil de Chiclayo y la dación de la misma, la ejecución de la sentencia en contra del señor Roberto Torres González se vio truncada, dice la señora juez. Es decir, ella admite que esa medida cautelar trunca la ejecución de la sentencia. Y a continuación señala, toda vez que dicha medida suspendía de manera total los efectos de dicha sentencia. Pero miren, ¿qué argumento utiliza la señora juez para decir que no procede la aplicación de la medida cautelar? El argumento que utiliza es lo que ha resuelto o lo que resolvió la Sala de Derecho Constitucional respecto a esa primera medida cautelar. Pero miren lo que dice en el considerando cuarto. En el considerando cuarto quiere tomar los mismos fundamentos por los cuales se revocó la cautelar primera, la quiere considerar para la segunda cautelar, lo cual sí es una grave afectación al derecho de defensa en el debido proceso. ¿Por qué? Porque miren lo que señala acá. Dice, la sala especializada, por fecha 11 de septiembre, declaró improcedente la demanda de amparo interpuesta por el sentenciado Roberto Torres González, apuntando para ello las copias de dicha resolución, las cuales dice se confirman su autenticidad de la revisión del sistema electrónico. Que dicha resolución no se encuentra consentida, que es el motivo para la continuación del proceso. Y además dice que con fecha 3 de septiembre, es decir, la señora juez tenía a la mano la segunda medida cautelar, con fecha 3 de septiembre se resolvió la suspensión de los efectos jurídicos de la sentencia emitida. Por lo tanto, dice, esta segunda medida cautelar se debe dejar sin efecto por las mismas causales de la primera. Es decir, la señora juez, sin que una sala competente, que debería ser la sala constitucional, revoque la segunda medida cautelar, ella es la que la declara sin efecto jurídico, basándose en fundamentos que no están y no han sido invocados o no han sido considerados. En ese extremo nosotros consideramos que lo que afirma el señor representante del Ministerio Público es falso, que sí se ha afectado el derecho de defensa porque hemos visto que ha resuelto sobre un hecho contrario a la ley y que también ha afectado con ello obviamente el debido